Buenos días con todos. Quiero verificar si es que están viendo el material que se muestra. Por favor, quiero verificar si están viendo el material que estoy mostrando. Sí, buenos días, profe, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, jóvenes, disculpen estos minutos de retraso, pero ya vamos a empezar. Esta es la semana número 7. Para nuestro curso de economía, hoy tenemos, como todas las semanas, temas importantes que vamos a tratar de compartir con ustedes desde esta plataforma que administra el Centro Preuniversitario de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos, jóvenes, el día de hoy a trabajar el tema de la forma como las economías van organizándose, teniendo en cuenta la presencia del Estado como un ente regulador. Porque si vamos a hablar del sistema financiero, ahí tiene que ver mucho la presencia del Estado para poder regular las actividades en el mercado financiero. Mucho se ha venido debatiendo en los últimos años a raíz de la última crisis financiera del año 2008. Justamente, algunas voces decían que precisamente por una falta de regulación de los estados se habían producido estos fuertes desequilibrios en los mercados financieros. Luego también vamos a tocar el tema del sistema tributario, una actividad importante por parte del Estado. El Estado tiene que desarrollar una serie de actividades, tiene que cumplir con un conjunto de funciones y para eso requiere recursos. Por lo tanto, el Estado también se organiza a través de los gobiernos, viendo cómo poder contar con estos recursos que le permitan cumplir con sus funciones, principalmente de carácter económico. Y para eso requiere pues la recaudación de tributos. Hoy también vamos a ver el tema del sistema tributario y vamos a terminar viendo un poco cómo la teoría económica procura resolver los principales problemas de una economía en una realidad. Entonces vamos a empezar, jóvenes, hablando un tanto del mercado financiero. El mercado financiero son todas las actividades, todas las operaciones que se realizan en ese espacio donde vamos a ver que concurren ofertantes y demandantes de dinero. Y cuando decimos dinero, nos estamos refiriendo a diferentes elementos que cumplen esta función. Habitualmente, siempre cuando decimos dinero, lo relacionamos a los billetes y a las monedas, pero en el mercado financiero se van a intercambiar diferentes formas de dinero. Lógicamente, lo habitual es monedas, billetes, pero también podríamos hablar de cédulas hipotecarias, de papeles comerciales como la letra de cambio, los pagaré, o de algunos otros instrumentos financieros como los certificados bancarios, las cartas fianza, las acciones, los bonos, una póliza de seguro. Son diferentes formas de dinero las que se van a transar en los mercados financieros. Y como todo mercado, habrá siempre una demanda de dinero y habrá también una oferta de dinero, a lo que también podríamos llamar como demanda monetaria y oferta monetaria. Entonces, ahí vamos a ver que en el caso de la demanda monetaria, son los requerimientos que los agentes económicos van a solicitar en el mercado financiero. Y los agentes económicos, como ya hemos indicado, van a ser las familias, las empresas, los mismos gobiernos e inclusive agentes económicos de otras economías. Y habrán también en el mercado financiero quienes ofertan ese dinero en sus diferentes formas. Entonces, una familia puede demandar billetes y monedas a través de un crédito o cuando luego de desarrollar su actividad, que es el trabajo, espera una remuneración. O también un gobierno demanda dinero en el mercado financiero cuando coloca papeles de deuda que son los bonos. Los gobiernos financian parte del presupuesto a través de la colocación de bonos en los mercados financieros, ya sea aquí en el Perú o en el extranjero. Y en esos mercados hay quienes ofertan ese dinero en sus diferentes formas. Si nos referimos, por ejemplo, a los bancos usualmente ofertan billetes y monedas.
que pueden colocar a través de los créditos. O si nos vamos a la bolsa de valores, también ahí van a haber empresas que ofertan dinero bajo la forma de acciones, de bonos, de cédulas hipotecarias, de etcétera, de diferentes instrumentos financieros. Esa es la oferta monetaria. Cuando una empresa, por ejemplo, va a la bolsa de valores buscando financiamiento de algún proyecto que quiera, pues, sacar adelante, lo más probable es que coloque bonos corporativos. Y esos bonos es oferta de dinero. Por eso les digo que hablar de mercado de dinero es hablar de esos espacios diversos donde se transan diferentes formas de dinero, no solamente billetes y monedas. Ahora, vamos a ver específicamente el sistema financiero en nuestro país, ¿qué cosa es? El sistema financiero viene a ser aquel conjunto de instituciones financieras y empresas. Instituciones financieras como el Banco Central de Reserva, o la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, o la propia Superintendencia del Mercado de Valores, son instituciones financieras. Empresas financieras pueden ser los bancos privados, o inclusive bancos vinculados al Estado como es el Banco de la Nación, u otras empresas financieras como las empresas de seguros, las mismas administradoras de fondos de pensiones o la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Esto es el conjunto de instituciones que van a conformar el sistema financiero. Ahora, todas esas entidades se rigen por normas, se rigen por leyes, leyes que han sido aprobadas en su debido momento en el Congreso. Como sabemos, solamente el Congreso puede discutir, debatir, modificar y finalmente aprobar leyes. Entonces, las leyes que rigen nuestro sistema financiero, todas ellas han sido aprobadas en el Congreso. Claro, por diferentes congresos, no el actual, ¿no? Entonces, esos son los que van a participar canalizando los recursos financieros a través de las diferentes formas de intermediación que ya vamos a ver en un momento. Así que en el sistema financiero se lleva a cabo la intermediación financiera. La intermediación financiera es simple y llanamente llevar el dinero de a quienes les sobra hacia quienes les falta. En las economías siempre va a haber agentes económicos que les sobra dinero. En el caso de nuestro país, ya lo hemos comentado en otro momento, hay cerca de 2,5 millones de familias que les sobra dinero. De los más de 11 millones de familias que hay en el Perú, aproximadamente 2,5 millones de familias les sobra dinero y ahorran en los bancos, invierten, ¿no? Esos son agentes económicos superavitarios, ¿no? Ese sector de familias. Pero claro, a la mayoría de familias no les sobra dinero, ¿no? Son pues la mayoría. Igualmente, hay empresas que les sobra dinero porque obtienen importantes ganancias, utilidades. La semana pasada decíamos que los bancos el año pasado en conjunto han ganado más de 8,000 millones de soles. Es dinero que les sobra, son utilidades, son ganancias. Pero también hay empresas que les falta dinero, pues por eso es que frente a esta pandemia, frente a esta crisis, sobre todo micro y pequeñas empresas se han tenido que acoger al programa que el Estado, el sector público promovió en plena pandemia en el 2020. Si ustedes recordarán el famoso programa Reactiva Perú, donde muchas micro y pequeñas empresas se han acogido a este programa para poder conseguir dinero y tratar de mantenerse en plena crisis por esta pandemia, ¿no? Entonces hay empresas que les sobra dinero y hay otras empresas que les falta dinero. Igualmente, hay gobiernos que les sobra dinero y hay gobiernos que les falta dinero. En estos momentos, gobiernos que ahí tenemos pues un presupuesto relativamente equilibrado, como es el caso del Estado peruano. El Perú no es un país que todavía tiene sus recursos financieros. Tenemos unas finanzas públicas por lo menos saneadas. No estamos en una situación tan precaria como si lo está, por ejemplo, Argentina, donde ahí sí les falta dinero. El gobierno argentino se tiene que endeudar en los mercados financieros a nivel internacional, sobre todo con los organismos como el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque le falta dinero. Al igual que los países africanos que tienen una situación mucho más precaria que Argentina. Caramba,
los gobiernos en África, en su mayoría, ¿no? Estos países no tienen ni siquiera para comprar vacunas. Es una situación bastante crítica la de la mayoría de los países africanos, porque ahí se concentra el mayor número de países pobres del mundo. Entonces también hay estados que les sobra y hay otros que les falta dinero. Ese es el sistema financiero, ¿no? El espacio, el mercado donde aquellos que les sobra dinero van a ir a colocar ese dinero, ¿no? En las entidades respectivas, principalmente los bancos, y aquellos que les falta dinero van a ir a conseguir ese dinero, se van a endeudar. Ese es el sistema financiero a través de la intermediación financiera. Y la intermediación financiera es eso, pues, ¿no? Canalizar los recursos de aquellos que les sobra hacia aquellos que les falta. Y hay dos formas de intermediación. La intermediación directa, ¿no? La que se hace a través de los mercados de capitales, que son las bolsas de valores. En la bolsa de valores, por ejemplo, la de Lima, ahí van a ir las empresas que necesitan dinero y van a ir los inversionistas, que también pueden ser empresas como, por ejemplo, bancos, ¿no? Pueden ser también las mismas administradoras de fondos de pensiones o pueden ser empresas de seguros que quieren invertir en la bolsa de valores comprando instrumentos financieros. ¿Por qué se dice que en la bolsa de valores la intermediación financiera es directa? Porque ahí vamos a ver que a través de los brokers, a través de los agentes de bolsa, tanto el que le falta como el que le sobra dinero, va a ir y se va a contactar a través de sus respectivos agentes de bolsa que tienen que contratar. Y estos agentes de bolsa son los que van a ir asesorando también a sus clientes, que puede ser un emisor o puede ser un inversionista en este mercado de capitales que es la bolsa de valores, y a través de los agentes de bolsa se hace el acuerdo, se hace la transacción. Unos compran instrumentos financieros y otros venden instrumentos financieros. Por eso se dice que la intervención es directa, porque ahí asume la responsabilidad directamente el inversionista. Él es el que toma la última decisión, si invierten o no sus capitales en lo que el agente de bolsa le está recomendando. Él es el que decide, él es el que va a tomar la última palabra. No, si es una buena decisión, de seguro que va a obtener la rentabilidad que había establecido el mercado. Y si la decisión por alguna razón no fue la más adecuada, muy probablemente va a perder parte o todo su capital que invierte en la bolsa de valores. Ese es el concepto de intermediación financiera directa, cuando hay un trato directo entre los que invierten y los que colocan instrumentos financieros en la bolsa de valores. ¿No? A diferencia de la intermediación financiera indirecta, donde el que le sobra dinero va, lo deja en este mercado y no sabe a quién le van a dar su dinero que a él le sobraba. Y los que les falta dinero van a ingresar a este mercado y no sabe de dónde proviene el dinero que le están otorgando como crédito, como préstamo. Por eso se llama intermediación indirecta. Y la forma de hacer intermediación indirecta es principalmente a través de los bancos. A los que les sobra dinero van y ahorran en los bancos y no bancos. Y ese dinero los bancos lo van a colocar, y el que recibe ese crédito ni enterado estará de dónde proviene ese dinero. Por eso es que la intermediación es indirecta, porque entre ofertante y demandante de dinero, entre ofertante y demandante de dinero, no hay un contacto directo como sí sucede en la bolsa de valores. Ahí está la diferencia entre intermediación, ¿no?, directa e indirecta. En la intermediación directa, el dueño del dinero administra su dinero. En la intermediación indirecta, el dueño del dinero no administra su dinero. Lo hace un tercero, que van a ser los bancos y no bancos. ¿Correcto? Ahora, la tasa de interés. La tasa de interés viene a ser el costo, pues, de utilizar un dinero que no nos corresponda. Hay que asumir un precio cuando usamos dinero ajeno. Esa es la tasa de interés activa. El costo del dinero se llama tasa de interés activa. Es lo que los intermediarios cobran cuando colocan dinero, ¿no?, que ellos administran en manos de aquellos que lo necesitan, que pueden ser familias, empresas y hasta los propios gobiernos. Todo aquel que se endeuda en el sistema financiero tiene que pagar la tasa de interés activa, ¿no? Es el costo del dinero. Ahora, pero también, por reglas del mercado, el que ahorra, indudablemente que debe de recibir una compensación
porque se está privando de no utilizar ese dinero hoy de repente para consumir y lo está guardando, lo está ahorrando. Y eso el mercado lo establece como un sacrificio, ¿no? El que ahorra está sacrificando consumo actual por consumo futuro, ¿no? Entonces, como está haciendo ese esfuerzo de no consumir hoy para consumir mañana, le tienen que pagar un precio. Y el precio que recibe el ahorrista por su dinero que guarda se va a llamar tasa de interés pasiva. Entonces, la tasa de interés pasiva es lo que los intermediarios, principalmente los bancos, le van a pagar a los ahorristas porque estos bancos administran el dinero de aquellos que les sobra dinero en la economía. La diferencia, la diferencia se llama spread bancario y ese spread bancario es la ganancia de los intermediarios financieros, principalmente de los bancos. Por eso, hace un momento, cuando le decía, el año pasado los bancos han ganado más de 8.000 millones de soles ¿no? en ser intermediarios financieros en nuestro sistema financiero. El que más ganó fue el Banco de Crédito del Perú, ¿no? Ahora, esta es una fuente de ingresos, de ganancias, de utilidades para los bancos, la diferencia de las tasas de interés. Pero también los bancos ganan por otros conceptos, por otros negocios. Uno de los que más ingreso le genera, más rentabilidad, sobre todo cuando hay mucha inestabilidad del precio de la moneda extranjera, del precio del dólar, es pues no el comprar y vender esta moneda. Se vende a un precio y se compra a otro precio. La diferencia del precio de venta con el precio de compra del dólar le genera importantes ganancias que se cuenta por millones de soles a los bancos. Eso va sumando a las ganancias que ya le genera la diferencia de tasa de interés. Aparte de ello, ganan por comisiones, ¿no? Ganan por muchos conceptos. Y pues por eso es que finalmente, después de un año, van a obtener, ¿no? jugosas ganancias estos intermediarios financieros, repito, principalmente los bancos. Así que los bancos no solamente ganan el spread bancario que se origina por la diferencial de las respectivas tasas de interés que estamos mostrando en esta imagen. El crédito. El crédito es simplemente colocar dinero de aquel que le sobra hacia aquel que le falta. Así en concreto, es traslado de liquidez de los ofertantes de dinero hacia los demandantes de dinero, ¿no? El que oferta dinero es el que le sobra, el que demanda dinero es el que le falta, pero en la mayoría de las operaciones crediticias se hace a través de los intermediarios, y los intermediarios principalmente son los bancos y no bancos en los mercados financieros. Ese va a ser el crédito, ceder liquidez de aquel agente económico que le sobra esa liquidez hacia aquel que le falta. El crédito, ¿por qué es importante? Importante porque recompensa, ¿no? un excedente a su propietario. Ya hemos dicho, ¿no? Los que tienen pues capitales tienen esa posibilidad de obtener una rentabilidad en el mercado financiero colocando esos capitales que les pertenece. Esa es la recompensa que va a recibir el propietario del capital, la rentabilidad. El que invierte, por ejemplo, en la bolsa de valores, gana por la diferencial de los precios de los instrumentos financieros y gana también por el propio mercado. Aprovechamiento para el que dispone del crédito, por supuesto. Aquel que le falta dinero y lo consigue en el mercado financiero, sabrá que tiene que hacer uso adecuado de ese dinero que inclusive no es suyo y sobre el cual va a tener que pagar un precio. Tiene la oportunidad de generar una actividad económica que le permita obtener una ganancia, una rentabilidad, ser eficiente en el uso de ese dinero. El que se endeudó luego tendrá la recompensa de obtener un excedente. Indudablemente que eso a veces se ve opacado por algunas situaciones que no estaban previstas en las decisiones de los que se endeudan en los sistemas financieros, como por ejemplo el surgimiento de esta pandemia. Mucha gente se endeudó y nadie tenía, como se dice, en su radar que a partir del mes de marzo del 2020
oficialmente íbamos a tener el primer caso de COVID-19 en nuestro país, ya habían muchas empresas, sobre todo, que se habían endeudado, ¿no? Y ahí, pues, lamentablemente, frente a estas situaciones que nadie las puede determinar en qué momento van a surgir, las empresas, pues, se declararon en mora, algunas pidieron reprogramación de sus créditos y otras simplemente han quebrado. Hay muchas empresas que han quebrado porque se endeudaron y luego no podían devolver ese dinero porque, pues, las actividades económicas se detuvieron, se paralizaron por el confinamiento del cual fuimos objeto los agentes económicos. La importancia también del crédito, desarrollo del sistema financiero. Sepan, jóvenes, que nuestro sistema financiero es uno de los más estables de la región. Y cuando yo digo región, me refiero a América Latina y el Caribe. El sistema financiero peruano ha demostrado tener sus fortalezas, lo que le ha permitido no ser excesivamente afectado a nuestro sistema financiero, por ejemplo, a raíz de la crisis financiera del 2008, 2009, 2010. Nuestro sistema financiero pudo soportar esa crisis, ha respondido frente a esta pandemia, no ha tenido muchos inconvenientes. Claro, en este caso ha tenido pues igualmente un importante apoyo del propio Estado, del sector público, porque para poder sacar adelante, por ejemplo, Reactiva Perú a través de los bancos privados principalmente, el gobierno, el sector público, el Estado peruano, él es el que ha actuado como garante, como aval, pero aún así nuestro sistema financiero ha mostrado tener la suficiente liquidez para atender las urgencias en cuanto a liquidez de los agentes económicos, principalmente de las empresas, en plena pandemia. ¿Se imaginan si nos hubiera cogido la pandemia y hubiéramos tenido un sistema financiero debilitado, con problemas de liquidez? Caramba, estaríamos, no, bastante mal. Si nos estamos recuperando pronto de esta crisis generado por este virus, es porque una de las razones es contar con un sistema financiero, ¿no? Que tiene sus argumentos favorables para nuestra economía, ¿no? Eso es lo importante actualmente de nuestro sistema financiero. Algo así como que hemos estado preparados financieramente, ¿no? Para enfrentar adecuadamente esta crisis. Donde no hemos estado pues preparados y todo lo hemos visto y hasta ahora seguimos pagando las consecuencias, es pues en servicios como el de salud y servicios como el de educación. Ahí sí estamos, como decimos, en el argot pues educativo, estamos recontrajalados, ¿no? Estamos en rojo, ¿ah? En salud y en educación. Pero en el mercado financiero sí hemos podido, ¿no?, afrontar adecuadamente esta crisis. El crédito también se puede clasificar, por supuesto, de acuerdo hacia dónde van los recursos, que los que les falta dinero lo solicitan. Entonces, cuando lo solicitan las empresas, se dice que esos recursos van destinados a la producción, ¿no? Entonces, el destino de ese crédito es pues para la actividad productiva. Repito, principalmente lo solicitan las empresas. Y cuando lo solicitan las familias, de acuerdo a esta clasificación, entonces el destino de esos recursos es para el consumo de las familias, ¿no? Y pues hay créditos que van a la producción y hay créditos que van al consumo. El crédito también puede ser clasificado de acuerdo a la garantía exigida. Según esa garantía puede haber un crédito real y puede haber un crédito no personal, como lo vamos a ver aquí en un instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando se exige un bien mueble, que puede ser de repente alhajas, joyas, relojes de alta gama, como se dice, ¿no? Pueden ser objetos como tal vez artefactos electrodomésticos, pueden ser vehículos que se van a dejar como prenda. De ahí viene el concepto de prendario. Esa es la garantía. Dejar esa prenda, que es un bien mueble, no un auto, el televisor, una laptop,
una joya valiosa, ¿no? De oro posiblemente. A eso genera el crédito prendario, porque se está dejando como garantía ese bien mueble. Pero cuando la garantía es un bien inmueble se va a llamar crédito hipotecario, ¿no? Es muy usual cuando, por ejemplo, muchas familias se están endeudando, solicitando este crédito hipotecario para poder comprar un departamento. Ahí está, lo que se hipoteca es el propio departamento que se está pues adquiriendo, ¿no? Y que la familia se compromete a pagarlo pues a plazos, ¿no? Por 8 años, 10 años, 15, hasta 20 años, ¿no? Son estos créditos hipotecarios. Entonces, la garantía es el propio departamento, ¿ya? Y bueno, los que ya tienen algún patrimonio y si solicitan un crédito, pueden hipotecar el terreno que disponen, la vivienda con la que cuentan, el local comercial que es de su propiedad, etcétera. Todo bien inmueble genera un crédito hipotecario, ¿ya? Ahora, el crédito es personal cuando la garantía es pues el buen historial crediticio de la persona. Saben muy bien ustedes que aquí las personas que no son buenas pagadoras, no cumplen con sus obligaciones en el momento que se comprometieron, van a ser sancionadas y llevadas a una base de datos en donde están pues las personas que tienen situaciones de morosidad en el mercado financiero, ¿no? Hay una base de datos muy conocida que es Infocor, ¿no? Información financiera del historial crediticio de las personas que por alguna razón no cumplieron con sus obligaciones financieras, ingresan a esa base de datos, a esa lista, y pues su historial crediticio no es el más adecuado. Entonces, esa persona va a tener dificultad para que ella misma pueda garantizarse, ¿no? Y obtener un crédito. Pero las personas que sí tienen un buen historial crediticio, porque cumplen con sus obligaciones financieras, no van a tener ninguna dificultad para que ellas mismas sean su garantía, sean su aval e ingresen al mercado financiero y puedan obtener el crédito que soliciten. Ese es el crédito personal, cuando la garantía es de la propia persona por su buen historial crediticio. Vamos a ver los instrumentos de crédito. Los instrumentos de crédito son pues una serie de los llamados papeles comerciales. Estos papeles comerciales son diversos. Aquí anotamos solamente dos de los más conocidos y de los más utilizados en el sistema financiero. La letra de cambio, cuando se compra al crédito algún bien mueble o inmueble, porque el deudor va a firmar la letra de cambio cuando va a firmar pues ese contrato crediticio y firma a su vez toda la letra de cambio que se está comprometiendo a pagar. De repente es un bien mueble, quizás vamos a decir una computadora que se compromete a pagarla en 18 meses. Tiene que firmar, ¿no?, esas 18 letras que se van a generar en este crédito comercial. O más claramente se ve inclusive cuando se compran bienes inmuebles, cuando se compra un terreno, se compra un local comercial, se compra un departamento. Hay que firmar la letra de cambio porque es un compromiso de pago por parte del deudor, como también lo es el pagaré. El pagaré también es otra forma de compromiso de pago, solo que acá, a diferencia de la letra de cambio que quien la emite es el acreedor, el pagaré lo emite el deudor, por eso se dice pagaré, se está comprometiendo la persona en pagar un cierto monto del cual pues está no tomando como dinero ajeno. Repito, son los dos papeles comerciales más utilizados en las operaciones crediticias cuando se utilizan estos instrumentos. El sistema financiero también, como decíamos al inicio en la definición, es todo un conjunto de instituciones y quizás la institución más importante por el peso que tiene como autoridad es pues el Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú es la autoridad monetaria, es la autoridad que va a regular los diferentes segmentos del mercado financiero en nuestro país.
Recuerde que el mercado financiero está segmentado, ¿no? Está segmentado. Ahí está el mercado de dinero, el mercado de capitales, el mercado de seguros, está el mercado previsional, donde las personas van juntando para su futura jubilación. Está también el mercado de derivados, el mercado de futuros, el mercado de divisas. Entonces, un mercado financiero está segmentado, ¿no? Tiene varios mercados especializados. Mercado de divisas, donde se compran y se venden monedas extranjeras. Mercado previsional, donde las personas van ahorrando para su vejez. Lo pueden hacer a través de las AFPs o a través de la ONP, en el caso de nuestro mercado financiero, de nuestro mercado financiero. Y así vamos a ver cómo en nuestro mercado financiero hay una segmentación de mercados que se especializan en un determinado negocio. A todos ellos no va el Banco Central de Reserva del Perú a tener pues que orientar sus actividades dando medidas a través de su política monetaria por ser autoridad. El Banco Central, por ser autoridad monetaria, ejerce esa autoridad dando medidas a través de su política monetaria para que todos los agentes económicos y los intermediarios financieros cumplan con esas medidas de política monetaria. Entonces, ¿no? La finalidad del Banco Central es de preservar la estabilidad monetaria. Dicho de otro modo, el Banco Central tiene que estar atento para poder regular los precios en los mercados a través de medidas que permitan que los precios en los mercados en nuestra economía no muestren demasiada inestabilidad. En otras palabras, controlar la inflación. Por eso es que el Banco Central se ha trazado una meta, que en nuestro país la inflación no debe de superar el 3% anual, pero tampoco debe de caer por debajo del 1% anual. Ese es el rango meta que tiene el Banco Central regulando y tratando de alcanzar la estabilidad monetaria, que la inflación debe estar entre 1 a 3% en nuestra economía. Y el año pasado no ha logrado ese objetivo. Recordemos que hemos terminado con una inflación de 6.43%, más del doble de lo que el Banco Central pues busca que se alcance en temas inflacionarios en nuestro país. Pero para este año sí, ya el Banco Central estima que a partir del segundo semestre de este 2022, lo más probable es que ya vayamos acercándonos a la inflación meta y terminemos este 2022 más o menos con una inflación del 3%. Y si se alcanza ese 3%, el Banco Central habrá logrado su objetivo de mantener la estabilidad monetaria, de retornar a una inflación bastante baja, ¿no? Del 3%. Ahora, las funciones del Banco Central. Las funciones del Banco Central es, pues, regular la moneda y el crédito del sistema financiero y lo hace a través de establecer la denominada tasa de interés referencial, ¿no? Hace pocos días, ¿sí? El 10 de este mes, el 10 de febrero, el Banco Central ha tenido su última reunión de directorio. Como sabemos, el directorio está conformado por 7, valga la redundancia, por 7 directores. El presidente ya todos lo conocemos, el economista Julio Velarde. Él es el que sigue presidiendo desde ya no varios años atrás, más de 10 años, no el Banco Central de Reserva en nuestro país. Y ahí han establecido que para seguir no frenando la inflación y lograr la inflación meta que acabo de comentar, ¿no? Decidieron en esta última reunión de directorio incrementar en 50 puntos básicos la tasa de interés referencial. En enero llegó a ser de 3% la tasa de interés referencial. El 10 de febrero, hace pocos días, el Banco Central en su reunión de directorio ha decidido incrementar la tasa de interés referencial en 3.5%. Y esa es la actual tasa de interés referencial. ¿Para qué?
para regular la moneda, para regular el crédito, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Banco Central, incrementando en estos últimos meses la tasa de interés referencial. Administra las reservas internacionales, los dólares que entran y los dólares que salen. Y si el dólar ha retrocedido, si el dólar ha caído en nuestro mercado de divisas, es porque nos está yendo bien en el comercio internacional. Ganamos más dólares de los que salen a nuestra economía. Eso genera un incremento de la oferta de dólares en nuestro mercado de divisas. Y cuando se incrementa la oferta de dólares por el gran superávit comercial que hemos obtenido, ¿no?, en estos últimos años y seguimos obteniendo, entonces el precio del dólar presiona hacia la baja. Y esa es una de las razones del por qué el dólar no ha retrocedido y está en 3.86, 3.84 en estos últimos días. ¿Y eso qué origina? Acumulación de reservas internacionales, ¿no? Y ya, ¿no? Bordeamos los 80.000 millones de dólares en reservas internacionales. Importante, pues, para un país como el Perú, porque las reservas internacionales representan una garantía para que el país tenga recursos financieros y pueda cumplir con sus obligaciones financieras, principalmente con el exterior. Y una de las principales obligaciones financieras es el pagar puntualmente la deuda pública externa, ¿no? Para eso sirven las reservas internacionales y también para que la actividad económica no se detenga en nuestro país, porque sin reservas no podemos importar insumos para los diferentes sectores de nuestra economía y habría dificultades, porque prácticamente todos los sectores de la economía peruana, las actividades se desarrollan con insumos importados. Y si no tienes dólares para comprar esos insumos, no tienes reservas internacionales, empiezan los problemas para tu economía. Felizmente no es el caso del Perú. Tenemos reservas. Emitir billetes y monedas. Actualmente, no, más de 80.000 millones de soles circulan en billetes y monedas en nuestros mercados. Sí, esa es la liquidez. Esos son los billetes y monedas que en estos momentos el Banco Central tiene en circulación, ¿no? En circulación, ¿no? Y el día de ayer estaba en un centro comercial y, bueno, personalmente me dieron una moneda de un sol con año de emisión 2022, ¿no? Entonces, al ver esa moneda, ¿no?, rápidamente uno se da cuenta que debe ser de las primeras emisiones de este 2022 con monedas, ¿no?, de 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central va evaluando, ¿no?, periódicamente si es necesario colocar más liquidez, lo que significa poner más billetes y monedas en nuestra economía, o de repente más bien de retirar dinero, porque eso es lo que puede hacer el Banco Central, ¿no? Entonces ahí también cumple con esa función, la emisión de billetes y monedas. Informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Caramba, si usted entra a internet, a la página del Banco Central de Reserva, ahí va a encontrar estadísticas. Ahora sobra información. Ya la información prácticamente está ahí lista, preparada para nosotros poderla utilizar e interpretarla. No es tanto como anteriormente cuando uno quería información estadísticas, como por ejemplo de agregados monetarios, había que procesar todavía esa información. No, ahora entidades como el Banco Central, la información prácticamente ya no la dan lista, preparada para interpretarla, para analizarla. Eso es importante, ¿no? Que les va a beneficiar a ustedes cuando en su vida universitaria tengan que recurrir a información de entes como el Banco Central, como el Ministerio de Economía y Finanzas, como el Banco Mundial, como la Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de hoy en día, que la información sobra. Y eso, ¿no?, informa el Banco Central con todas esas estadísticas, con todos esos informes, con sus famosas memorias anuales, donde hace una descripción, ¿no?, pormenorizada
de los principales agregados monetarios de nuestra economía. El sistema tributario. El sistema tributario. Vamos a ver, el sistema tributario, como le decía al inicio, va a permitir que el Estado cuente con los recursos suficientes para poder cumplir con sus funciones. Funciones principalmente económicas. Y para eso hay todo un sistema tributario cuyo propósito es recaudar la mayor cantidad de tributos. Bueno, lamentablemente, aquí sí no estamos bien. Si tuviéramos un buen sistema tributario eficiente, eficaz, yo les aseguro que esa deuda pública seguiría bajando y sería mucho más pequeña de lo que ya lo es. Podríamos tener de repente una deuda pública no del 35% como lo es en este momento, 35% del Producto Bruto Interno, sino probablemente de 15% del PBI. Pero lamentablemente todavía no tenemos un eficiente sistema tributario. Hay demasiada evasión tributaria. Evaden impuestos las empresas, evaden impuestos las familias. Y eso no permite que el Estado tenga más recursos para poder mejorar los servicios que brinda, como por ejemplo salud, educación, transporte, infraestructura. Todavía es muy deficiente nuestra infraestructura. No es posible si queremos aspirar a ser un destino turístico ejemplar en toda América Latina. ¿Por qué no pretender ser el primer destino turístico en toda América Latina? Y que no lo sea, pues, por ejemplo, Argentina, que es el principal destino turístico aquí en América Latina y el Caribe. Y nosotros estamos en el cuarto lugar. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no lo somos? Porque nos falta infraestructura, por nuestro deficiente sistema tributario. No es posible que Perú, siendo un país donde puede potencialmente incrementar su turismo, tengamos solo un aeropuerto internacional. Tan solo un aeropuerto internacional. A estas alturas deberíamos tener mínimo 3 aeropuertos internacionales. Por eso es que no les damos esos servicios que le hagan la vida más fácil a los turistas y terminan yéndose a otros países donde sí encuentran una mejor infraestructura. Y una razón es que no tenemos recursos. Nuestro sistema tributario todavía es deficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema tributario? Instituciones, como por ejemplo la administración tributaria que le llamamos la SUNAT, o los servicios de administración tributaria de los municipios, ¿no? Ellos son las instituciones tributarias. La norma tributaria son todas las leyes que tratan sobre, pues, tributos. Ahí tenemos la ley del impuesto general a las ventas, el código tributario, la ley del impuesto a la renta, etcétera. Principios, ¿no? Principios de que un sistema tributario tiene que ser, pues, suficiente, tiene que ser eficiente, tiene que buscar la equidad, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso es parte de lo que conocemos como sistema tributario. Y en un sistema tributario lo que destaca van a ser, pues, lógicamente, los tributos. ¿Qué son los tributos? Los tributos son pagos obligatorios. Escúchenlo bien, pagos obligatorios. No es que si quiero lo pago, no lo pago. Obligatorios. ¿Y sobre quién recae esa obligación? Sobre todo agente económico que perciba un ingreso. Así de clara es la norma, así de claro es este principio, que deben de pagar tributos, sobre todo impuestos, todo aquel agente económico que perciba un ingreso. Y cuando digo agente económico me refiero a familias, a empresas, ¿no? Todos los que perciben un ingreso deben, en este caso, pagar sus tributos. Pero eso no se da. ¿Y cuáles son esos tributos? Los impuestos, los más importantes, ¿no? Hay que pagarlos
y sin esperar algo a cambio, porque es una obligación como contribuyente, ¿no? No hay que, bueno, yo pago mi impuesto, pero a cambio denme esto. No, no, no. Uno no puede condicionar al Estado, ¿no? El Estado ya a través del gobierno verá cómo administra mejor esos recursos que generamos los contribuyentes cuando pagamos nuestros impuestos. Nosotros no estamos en condiciones de decirle al Estado, bueno, he pagado mi impuesto y ahora quiero esto, dame esto. No, no. Los impuestos no generan una contraprestación. Los impuestos no generan ninguna contraprestación. Y si hay algo que el contribuyente se ve beneficiado al pagar sus impuestos, es de manera indirecta, no es en forma directa. ¿Cuáles son los principales impuestos? ¿No? Los impuestos pueden ser directos o pueden ser indirectos, ¿no? Esta manera de clasificar los impuestos en directos e indirectos es en base a lo que el mecanismo de recaudación, ¿no? Cuando el contribuyente va y hace su declaración jurada ante la SUNAT, ahí se va a hablar de un impuesto directo. Cuando el contribuyente lo hace a través de un retenedor, como son, por ejemplo, las empresas, ahí se habla de un impuesto indirecto, como por ejemplo el IGB. El impuesto a la renta es el principal impuesto directo, el que más recursos le genera al Estado. Primera categoría, para lo que son alquileres, ¿no? Para lo que son alquileres, ahí, ¿no? Alquileres, ¿no? Si alquilan las personas parte de su patrimonio, deben de pagar 6.25% como impuesto de la renta sobre esos ingresos, ¿no? Cuando se obtienen ganancias, por ejemplo, en la bolsa de valores, también se paga el impuesto a la renta de segunda categoría, igualmente 6.25% sobre la rentabilidad que se haya obtenido en la bolsa de valores. El impuesto de tercera categoría es el llamado régimen general, no 30%. 30% es lo que se paga por impuesto a la renta. Cuarta categoría, para los trabajadores independientes, los que brindan servicios de manera independiente y luego cobran a través de recibos por honorarios. Y los trabajadores dependientes, según sean sus ingresos, van a ir pagando, ¿no?, desde un 15% sobre sus ingresos hasta un 30%. Por eso se dice que estos tipos de impuestos, como el impuesto a la renta, es un impuesto no progresivo. Va pagando más la persona cuanto más ingresos tenga. Los impuestos directos, los más importantes es el impuesto predial, que grava el patrimonio de las personas, de las familias, y lo cobran los municipios. El impuesto al patrimonio vehicular se paga cuando el vehículo recién es adquirido, durante los 3 primeros años de uso de ese bien mueble que son los vehículos. El impuesto de alcabala, cuando hay la compra-venta de un inmueble, por ejemplo, puede ser una vivienda, un terreno, un departamento, ahí se aplica el impuesto de alcabala que lo administran los municipios. Los impuestos indirectos, los más conocidos, es el IGB, 18% sobre el consumo que realizamos, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, cuando vamos y consumimos algunos bienes considerados suntuarios, como es, por ejemplo, bebidas gaseosas, ¿no? Combustibles, todos los combustibles son, no se les aplica el impuesto selectivo al consumo. El impuesto a las importaciones, aranceles, ¿no? Los aranceles. Los impuestos pueden ser progresivos o regresivos. Progresivos, porque cuanto más ingresos, más renta recibe la persona, se va incrementando el porcentaje de ese impuesto. Y regresivo es todo lo contrario, ¿no? Luego tenemos el sistema tributario, las contribuciones también es una forma de tributos. Las contribuciones, acá sí, el que hace su contribución, sí, el Estado le tiene que dar un servicio, ¿no? Y las principales contribuciones son, por ejemplo, la ONP, para jubilación futura, los que aportan a la ONP. También es salud, es una contribución. Las empresas que pagan salud para sus trabajadores tienen derecho a la seguridad social, ¿no? Son dos de las más importantes contribuciones que se dan en nuestro sistema tributario. Y aquí las tasas sí ya son pues servicios de manera directa que recibe el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, si las familias pagan sus arbitrios en el municipio donde está su residencia, de hecho que luego deben de recibir servicios como por ejemplo limpieza pública, no seguridad ciudadana, etcétera, derechos cuando vamos y pagamos esa tasa, pero a su vez de manera directa recibimos un servicio por parte de la administración pública, como por ejemplo ir a los museos que administra el Ministerio de Cultura, ¿no?
pagas tu entrada para visitar ese museo y ahí estás recibiendo el servicio de manera directa al pagar ese derecho. O las licencias que se tramitan cuando de repente queremos aperturar un negocio, ¿no? Un negocio, ahí están las licencias. Sistema tributario, la presión tributaria es la capacidad que tienen los gobiernos de ejercer, no, la recaudación de tributos por parte de los agentes económicos. Actualmente tenemos 14% de presión tributaria. El Estado se apropia del 14% de la riqueza que genera el país. Esta es la presión tributaria. Exoneración tributaria cuando el gobierno estima que esa persona, ese agente económico, no es necesario que pague ese tributo porque de repente está en un lugar, en una zona donde más bien hay que incentivar la realización de dicha actividad económica. La evasión tributaria ya después cuando los que deberían pagar sus tributos no lo hacen, ¿no? No lo hacen. En fin, los problemas económicos, vamos a ver aquí que son básicamente, ¿no? Los que aquí consideramos necesidades ilimitadas y recursos escasos. Frente a ese problema de la escasez, se tiene que saber administrar los recursos con los que se dispone para determinar qué es lo que se va a producir, qué producir, qué tecnologías se van a utilizar para el cómo producir, el lugar, el espacio geográfico donde se va a ubicar esa actividad económica, procurando que los costos sean lo más bajos posibles, cuándo se va a producir, en qué momento es el más apropiado para producir y para qué parte del mercado se debe de producir, ¿no? El para quién producir. Y bueno, los principios básicos, la eficiencia, ¿no? La eficacia de toda actividad económica. Bien, jóvenes, aquí les dejo las respuestas, ¿no? De las preguntas que se les da en el material. Y bueno, gracias por su participación. Que tenga buen inicio de semana.